Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios siempre y en todo lugar. Bendito sea Dios porque nunca quedará defraudado el hombre que recurre a Él. Nunca. Los hombres nos defraudamos entre nosotros, pero el Señor no defrauda nunca. Por eso le bendecimos, por eso esperamos en Él, por eso le rogamos que vuelva a la tierra a reinar con su sagrado corazón y su santísima madre. Ven, Señor Jesús, ven, Señora María. Bien, grabo este vídeo breve porque seguramente ya lo sabéis. El Vaticano acaba de declarar como falsa aparición y revelación privada a lo sucedido a mediados del siglo XX en Ámsterdam, en la advocación de Nuestra Señora de todos los pueblos. Unas apariciones que gozaban de la aprobación eclesiástica del ordinario del lugar desde el año 2002. Su obispo, el obispo de Haarlem, que se llama Joseph Marianus, las había aprobado tras 6 años de escrupuloso discernimiento, ¿no? Y en 2002, como digo, las aprueba pues contra todo pronóstico, contra todo precedente. El Vaticano, ocupado por la secta masónica, ha decretado la constatación de no sobrenaturalidad en dichas revelaciones y apariciones privadas. Esto es insólito porque nunca en la historia de la Iglesia esto ha competido directamente al Santo Padre, sino al ordinario del lugar, al obispo diocesano. Es por tanto una injerencia en su jurisdicción, un nuevo abuso de poder, cosa que llevan haciendo ya bastantes años, desde que la secta usurpó el trono petrino en 2013, como por ejemplo haciendo que el santuario de Lourdes dependa directamente del Vaticano en lugar del obispo diocesano, o por ejemplo llenando Fátima con su presencia, ¿no? y su mano, poniendo ese corazón terrorífico en 2017. El corazón de Francisco, en el lugar donde la Virgen revela su inmaculado corazón, tuvieron la desfachatez, la grosería de poner una escultura gigante del corazón de Francisco en Fátima. Y así, más santuarios marianos que cada vez más pues dependen directamente de la secta masónica. Es tremendo, es tremendo. Pero claro, esto no ha sido porque sí. Esto ha sido porque el pasado 17 de mayo, en la fiesta de San Pascual Bailón, en el mes de mayo, mes de María, la, entre comillas, Santa Sede publicó las nuevas normas de discernimiento para presuntos fenómenos sobrenaturales. Con estas normas, la, entre comillas, Santa Sede derogaba las normas anteriores que fueron publicadas en 1978, en el mes de febrero, firmadas por el cardenal Sepper. Y esas normas no hablaban de fenómenos sobrenaturales, sino de apariciones y revelaciones privadas. Era más exacto, era más preciso. Fenómeno sobrenatural puede ser un montón de realidades, ¿no? Aunque con este documento lo que quieren es, sobre todo, centrarse en esas revelaciones o apariciones privadas. Este documento, os lo dejo en la descripción, por supuesto, así como el del año 78, lo leí en mayo cuando salió y me pareció gravísimo y ya supuse que iba a acarrear numerosas declaraciones de falsedad por doquier en revelaciones auténticas. Ojo, que tan peligroso es declarar falso algo que es verdadero como verdadero algo que es falso, ¿no? Por eso la Iglesia tenía ese término medio de seguimos estudiando la declaración de no consta de sobrenaturalidad, que no es lo mismo que consta de no sobrenaturalidad, que sería el juicio negativo, ¿no? Bien, pues ese no consta de sobrenaturalidad era una manera que tenía la Iglesia de decir, mirad, hijos míos, podéis creer, podéis visitar, podéis difundir
esta aparición, aunque la Iglesia todavía no la haya aprobado definitivamente porque la está estudiando. Era una disposición llamada a ser temporal. Y esto fue porque en el año 67, Pablo VI, tras haber conocido los sucesos de Garabandal, decidió abrogar los cánones 1369 y 2318 del código entonces vigente del año 17, por los cuales los católicos y especialmente sacerdotes tenían prohibido visitar, creer y difundir unas apariciones que no estuvieran aprobadas, ¿no? En cambio, Pablo VI, probablemente sabiendo, ¿no?, que ya la masonería eclesiástica tenía mucha mano y que por supuesto es enemiga acérrima de toda manifestación del cielo en la tierra, especialmente si trae consigo milagros, curaciones, etc., pues decidió abrogar esos cánones, porque quizá sabía que, por ejemplo, el episcopado español tenía la consigna, desde aquella época, de no aprobar ni una sola aparición mariana o revelación mariana. Sí que se mantenían todas en ese estado de no consta de sobrenaturalidad. Habría que añadir un aún, ¿no? No consta de sobrenaturalidad aún, porque es lo que realmente está explicando y enseñando la Iglesia. Pues bien, ¿qué ha pasado con estas nuevas normas, hermanos? ¿Qué ha pasado? Pues que en lugar de tener esos 3 casos, consta de sobrenaturalidad, no consta de sobrenaturalidad y consta de no sobrenaturalidad, en lugar de esos 3 casos que son perfectos a nivel lógico, a nivel pastoral también, pues no, han decidido que ahora son 6 los supuestos, o mejor dicho, los juicios posibles que puede emitir un obispo diocesano acerca, dicen ellos, de fenómenos presuntos sobrenaturales, sin circunscribirlo únicamente a las revelaciones y apariciones. Estos 6 supuestos son enrevesados a más no poder, y lo peor de todo es que en ninguno de ellos leemos el primero de los antiguos, el de consta de sobrenaturalidad. El mayor reconocimiento que desde este año, con estas normas nuevas, el mayor reconocimiento que da la Iglesia es el nihil obstat, el nihil obstat, que, por cierto, es una nomenclatura propia de las publicaciones, de los libros. Pero bueno, han decidido usarlo para este tipo de fenómenos. Seguro que suena, ¿no? El imprimatur, el nihil obstat o el imprimipotest, que son, bueno, pues todo claves o notas oficiales de la Iglesia para dar licitud a, como digo, escritos, publicaciones, libros. El imprimipotest es de un superior a un subordinado en una congregación religiosa para que lo pueda presentar al obispo para que le dé el nihil obstat. Y una vez que está el nihil obstat concedido, entonces ya puede conferirse el imprimatur, que es lo más bueno. Pues solo se queda ahí. No hay una declaración hoy posible por parte de ningún obispo diocesano para declarar la sobrenaturalidad de un hecho. Ahora mismo el dicasterio para la doctrina de la pérdida de la fe nos enseña o nos pretende enseñar que el obispo diocesano, incluso el mismo dicasterio, no tiene la potestad, no tiene el discernimiento, no tiene la autoridad para declarar la sobrenaturalidad de unos fenómenos. Como podemos imaginar, esto es no grave, gravísimo. No solamente gravísimo, sino además flagrante y grotesco. Es grotesco. No entiendo cómo es posible que no existan 100, 1000, 1500 obispos que digan esto es un absurdo. Os invito a que leáis esos 6 supuestos, esos 6 posibles juicios que las nuevas normas instan a los obispos a declarar. Como os digo, son enrevesadas. Como os digo, son del todo confusoras y confundidoras. Especialmente la tercera. No las voy a leer en este vídeo breve. Si Dios quiere, podemos analizar la cuestión a fondo. Pero esto es lo que ha sucedido. Y es que lo peor es que con estas normas, además,
Al obispo diocesano se le tiene maniatado. El obispo diocesano prácticamente es un párvulo que no tiene ni libertad, ni inteligencia, ni autoridad para decir nada, decretar nada, y tiene que hacerlo todo con la observación del dicasterio para la doctrina de la fe. Las cosas que puede hacer independientemente son prácticamente mínimas, ¿no? Y burocráticas. Es una absoluta vergüenza y un escándalo el cómo están sectarizando la estructura eclesial. Porque sí, la Iglesia se ha fundamentado por deseo y designio de Cristo en una persona y sus legítimos sucesores, sus representantes, San Pedro y el resto de papas, hasta Benedicto XVI, porque no han existido más, ni probablemente existan nunca ninguno más. Y lo que vayamos a ver dentro de poco será algo insólito en la historia de la Iglesia. Pero es muy grave, hermanos, es muy grave que estén deformando esta estructura que, aun fundada sobre Pedro, también confería a cada sucesor de los apóstoles una verdadera autoridad en su territorio, una verdadera autonomía, nunca doctrinal, pero sí disciplinar y pastoral. Y el discernimiento de unos fenómenos sobrenaturales también tiene que ver con el discernimiento pastoral y el discernimiento espiritual. Porque puede haber una aparición verdadera, pero que no sea oportuna por X o Y o Z, ¿verdad? O que sí lo sea, pero no en este momento. O que sí lo sea, pero como sigue sucediéndose, todavía no emitimos juicio. Es decir, se le está, pues eso, maniatando a todo obispo diocesano. Y se le está convirtiendo en un mandado absolutamente. Sin ningún criterio, porque es tremendo. Vemos como un obispo aprueba en 2002 unas apariciones y después, pues ahora la Santa Sede decide que no es así. Una autoridad episcopal pisoteada nuevamente. Muy grave, ¿no? Pero ¿por qué esta ensaña, esta inquina contra esta revelación de Nuestra Señora de todos los pueblos? Que, por cierto, expresó, entre otras cosas, os comparto el texto oficial de todos los mensajes en el grupo de Telegram ahora mismo. Estas apariciones dicen, la Virgen dice, por medio de la profeta, que el cielo desea un concilio ecuménico para llevar la fe al hombre de hoy. Seguramente esto no lo saben ni Tucho ni Bergoglio, que falsamente quieren atribuirse ser los aplicadores del Concilio Vaticano II cuando lo tergiversan y lo interpretan de un modo distinto a como lo interpreta la Iglesia, cosa que hacen también los tradicionalistas y sedevacantistas. Interpretarlo a su manera, no como la Iglesia. Pues seguramente no lo sepan ni Bergoglio ni Fernández, que estas apariciones expresan el deseo del cielo de que haya un concilio. Dice el Salmo que el malvado se cava su propia tumba. Quizás si lo hubieran sabido, hubieran aprovechado para tergiversar, como hacen habitualmente, hubieran aprovechado estas apariciones a su favor. Pero la ignorancia, pues, es lo que tiene, que a veces pues existe y se nos escapan cosas. Pero sí, me pregunto por qué. ¿Por qué la inquina contra esta aparición? Ella se presenta como Nuestra Señora de todos los pueblos. Y es que es así, es un título absolutamente lícito y cierto, porque ella es madre de todos los hombres que no son réprobos, es decir, condenados. Es madre de todos los salvados y salvables. Leemos en Rollo Marín, Teología Moral para Seglar, en Tratado sobre la Virgen, en Rollo Marín. Es madre de todos los salvados y todos los salvables. ¿Y qué pasa con Nuestra Señora de todos los pueblos, hermanos? ¿Qué pasa? Pues sucede que en el año 1973, un poquito después, en Akita, Japón, una imagen de Nuestra Señora de todos los pueblos, más de 100 veces lacrimó. Y lacrimó sangre. El obispo local, Ito, aprobó esas apariciones de Akita a la monjita
Sor Agnes Sasagawa. ¿Y qué pasa con esas apariciones de Akita? Pues que, entre otras cosas, se dice en el tercero de sus mensajes, de sus 3 y únicos mensajes del año 73, se dice que veremos cardenales contra cardenales, que caerá fuego del cielo, que asistiremos a una gran tribulación. Ese cardenales contra cardenales es lo que estamos viendo hoy, obispos contra obispos, es lo que estamos viendo hoy. Y lamentablemente, normalmente, cuando un obispo habla contra otro obispo, o presuntos obispos, porque ya hoy en día es complicado de saber la validez de unos y otros, descubrimos que ni uno ni otro defiende lo que defendieron Juan Pablo II y Benedicto XVI. Son, por tanto, normalmente dos posiciones, ambas falsas, ambas extraeclesiales o no eclesiales. Ese es el combate que estamos viendo de obispos contra obispos profetizado en Akita. Pero es que, además, Benedicto XVI, que era experto en escatología general, cuando conoció a Akita y conoció a fondo a Akita, dijo que era la continuación de Fátima, que los mensajes de Akita eran la continuación de Fátima. Por tanto, la doctrina de la fe hoy, cuando toma esta decisión, revelando una conversación privada de Pablo VI del año 74, que probablemente pues no tenga el valor necesario como para ahora, apoyándose en eso, hacer la decisión que han tomado. Por eso el obispo de Haarlem en 2002 la aprobó. Pues bien, Akita para Benedicto es continuación de Fátima. Por tanto, el dicasterio hoy, cuando toma esta decisión, está también pisoteando a Benedicto XVI. Pisoteando a Benedicto XVI, como hacen también los sedevacantistas, que lo acusan de modernista, incluso negando su episcopado. Ojo, en fin. Esta es la situación en la que estamos. Esta es la situación en la que estamos, hermanos. Un dicasterio para la destrucción de la fe que no se detiene. Es como un monstruo, es como una máquina apisonadora, que está destrozando todo. Y además abrogándose la potestad de decidir por encima o a expensas de los obispos diocesanos sobre las apariciones. Un inaudito abuso de poder. Y no me extrañaría que dentro de muy poco, pues apariciones como Quibeco o como Garabandal, pues también sufran la misma suerte. Es una cosa terrible. También han declarado falsas las de Gisela, de Treviñano Romano, las cuales desconozco. Es decir, Nuestra Señora de todos los pueblos, la conozco un poco más. Conozco muchas personas que viven la espiritualidad de Nuestra Señora de todos los pueblos. Y bueno, pues deben de estar muy, muy tristes y desconcertadas, ¿no?, con esto. Es un nuevo capítulo de este ataque sistemático a los católicos, de este abuso sistemático a los católicos. Un nuevo capítulo, pero el Señor con nosotros aguanta, el Señor con nosotros resiste y el Señor con nosotros hará su obra, llegado el momento y el espacio. Bendito sea Dios, de verdad, hermanos. Qué grave es todo lo que está pasando. Es como contemplar una destrucción planificada, despiadada y completamente autoritaria, que nada tiene que ver con la auténtica paternidad que debe tener un vicario de Jesucristo, que nada tiene que ver con la verdadera docencia que debe atesorar un obispo, que es el que se sienta en la catedral, en su lugar, ¿no?, para enseñar la verdad a sus hijos y los hijos de nuestro Señor. Es tremendo, de verdad que es tremendo, y solamente os ruego que, más que nunca, os unáis a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen María, para pedirles que os permitan serles fieles, porque cada vez la batalla, la lucha va a ser más complicada, más agotadora,
y solamente con ellos podremos luchar. No olvidemos que la palabra Israel significa el que lucha con Dios. Y nosotros somos el nuevo Israel. La Iglesia Católica es el nuevo Israel. Por eso, luchar sin Dios es vano. No sirve para nada. Para nada bueno, mejor dicho. Porque puede servir para cosas malas. Pero luchar con Dios, aunque es muy duro porque el Señor nos comparte sus sentimientos, sus cargas, su sufrimiento por ver cómo la humanidad se aventura a la autodestrucción, Él aún así aguanta, porque tiene un plan y porque nadie va a vencerle, porque Él es el más inteligente y Él es el más santo. Y Él va a triunfar. Y va a triunfar por medio de la Virgen María, que por supuesto es Nuestra Señora de todos los pueblos y por supuesto es corredentora, que es uno de los principales contenidos de esta revelación. Una corredención, la corredención mariana, muy estudiada por los mariólogos a lo largo de la historia de la Iglesia, también por el propio Rollo Marín, y que Bergoglio no ha dudado en abofetear cuando ha tenido ocasión. En dos ocasiones, de hecho, en 2020 y 2023, él, demostró ser un inepto teológico en esta cuestión, en Mariología, demostró no entender qué es corredimir o qué es lo que los teólogos han hablado acerca de la corredención de María, que por cierto es doble, señor Bergoglio, doble, porque ella dice dos síes, sin ninguno de los cuales no hubiera tenido lugar la redención. El primero en la Anunciación, cuando dijo, sí, hágase, en mí, según tu palabra. Y el segundo en la Pasión, cuando dijo, sí, hágase. Si la Virgen María, omnipotencia, suplicante, hubiese pedido a Dios Padre que cesaran la pasión, Dios Padre no se hubiera podido resistir a la súplica de su hija Inmaculada. Necesitó Dios Padre el sí de la Santísima Virgen María en la Anunciación y en la Pasión para que pudiera tener lugar la redención del género humano. Una redención que se hizo a través de nuestro Señor Jesucristo, porque era el único digno de pagar la deuda que teníamos los hombres para con Dios, desde el pecado original. Solamente Él, sin pecado, podía pagar esa deuda y satisfacer la justicia misericordiosa divina. Por eso Él, sin haber cometido pecado, sufrió el castigo de todos los pecadores juntos en Él. Y he ahí la redención. Pero esa redención no hubiera sido posible si la Virgen no hubiera dicho sí, y por eso es corredentora. Y no significa que sea una segunda redentora, porque corredimir es muy distinto a redimir, señor Bergoglio, pero usted demuestra no entender ni saber nada del tema. La corredención de la Virgen es un hecho histórico, real, heroico, santísimo, que sucedió hace 2000 años, cuando una mujer inmaculada, la nueva Eva, dijo sí al plan de Dios Padre, como hizo Abraham, pero sin que Dios le perdonase la vida de su hijo. Por eso es la reina. Y por eso realmente corredimió, es decir, acompañó a la redención e hizo posible, con su sí, dicha redención. Es un gran misterio, ¿verdad? Animo a todos los teólogos y mariólogos a reflexionar sobre ello. Pero este quinto dogma mariano de María, corredentora, abogada y mediadora de todas las gracias, irrita profundamente a los satanistas, que aprovechan cualquier fiesta mariana para hacer sus fechorías, o el mes de la Virgen. Este quinto dogma les inquieta, pero será, por supuesto, declarado. ¿Cuándo y cómo? No lo sabemos, pero sabemos que será declarado. Porque con María nunquam satis. Maravillosa frase, nunca es suficiente. Hay algunos teólogos hoy, por Roma, que piensan que
La Iglesia se ha pasado con la devoción a la Virgen, ¿no? Eso lo decía Cantalamessa, ¿eh? Atención. Que la Iglesia se ha pasado con la devoción y veneración a la Virgen. Pobrecillo, que piense eso. Si supiéramos cuán valioso es el tesoro del ser de María, no tendríamos palabras. Por eso que todo esto es, a mi juicio, y humildemente, pues algo inexorable que Dios permite en su providencia, pero denota que tienen mucha prisa. Como diría Legolas en El Señor de los Anillos, corren tras los látigos de su amo. Parece que les están instigando a acelerar el proceso de demolición y devastación. Pero las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Eso no significa que el Vaticano no vaya a ser destruido, que es lo que sabemos por numerosas revelaciones privadas. Significa que aunque haya un solo católico en el mundo, ahí estará la Iglesia entera. Evidentemente el católico no debe aceptar ni entender como magisterio ni como disposición válida estas nuevas normas de 17 de mayo de 2024. Son literalmente una basura de normas, son un enrevesamiento del proceder habitual de la Iglesia y además es un texto que está lleno de el lenguaje propio de estos hombres que siempre sobrepasa el sí y el no. Subangelo lucis, bajo capa de bien. En realidad lo que están haciendo es destrozar la posibilidad de que un obispo diocesano, como titular y ordinario del lugar, diga a su pueblo y su feligresía: señores, esto que ha sucedido es sobrenatural. Lo están impidiendo. ¿Os dais cuenta de lo grave que es? ¿Cómo se pueden presentar como hombres de fe, como hombres que tienen presente a Dios? ¿Cómo pueden tener la hipocresía de decir al principio que Dios habla cuando quiere y como quiere, y luego prohibir a todos los legítimamente autorizados por Él para declarar dichos mensajes, pues no puedan hacerlo, ¿no? Es una cosa tremenda, y más tremenda aún es la indiferencia con que la inmensa mayoría del episcopado mundial y la inmensa mayoría del presbiterado mundial asisten ante esta demolición sistemática, ante este atropello injustificado y despiadado por parte de la, entre comillas, Santa Sede, que más bien es luciferina sede. Hace tiempo dije que Roma es hoy boca del infierno, en el doble sentido, en el sentido de puerta hacia el infierno y en el sentido también de emisora, ¿no?, de mensajes. Es boca del infierno, y los que están allí y aprobando estas leyes tan apresuradamente, pues son también agentes del infierno, y por tanto, en fin, no hay que considerar en absoluto nada de lo que hagan. Nada. Gracias a Dios, Juan Pablo II y Benedicto XVI, muy conscientes de que esto sucedería, cambiaron los cánones relativos a la renuncia papal, la hicieron de tal manera que sucediera exactamente lo que ha sucedido, y nos blindaron y pertrecharon a los católicos que estamos en el desierto abrasador de los últimos tiempos, con el catecismo, con el código de derecho canónico, para podernos orientar en medio de esta niebla, en medio de esta penumbra despiadada. Por eso, cuando digáis que alguien rechaza el catecismo o el código porque no acepta el concilio, pues está rechazando las herramientas que nos dieron legítimos sucesores de San Pedro para nosotros hoy. Ay, Dios mío. Tienen en común Bergoglio y Viganó u otros sedevacantistas que tienen en común que atacan a Bergoglio, a Benedicto, tienen en común que atacan el concilio, y también tienen en común una aversión a todo fenómeno sobrenatural. Curiosas coincidencias, ¿no?
curiosas coincidencias. Tienen en común también que piensan que Bergoglio es el culmen del concilio, ¿no? La guinda del concilio. Ay, Dios santo. Ayúdanos, por favor, en este desierto. Ten piedad y misericordia de nosotros. Y haz que el hombre que te busca, Señor, te encuentre. Y danos siempre tu paz, y danos siempre tu amor. Porque sin Él no somos nada, menos que nada, Señor. Un abrazo para todos, hermanos. Os dejo en la descripción del vídeo todas las cosillas y os leo en comentarios que últimamente están siendo muy numerosos. Bendito sea Dios. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día. San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero suple en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.